Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y comienza una nueva emisión de Hablemos de Salud. Como siempre, con profesionales de lujo, amigos de años y realmente muy, pero muy buenos transmisores. Yo estoy acá solita en estudios con mi gran amigo, ¿no es cierto? Tengo dos grandes amigos que sabemos perfectamente que nos va a tener que acompañar durante mucho tiempo, cuidarnos, ¿no es cierto? No, ya sabemos cómo, pero esto no abandonarlos. Bien, les comento que hoy vamos a estar con la doctora María Teresa Mazzolido, que es directora técnica de Apotec Sociedad Anónima, gerente de Asuntos Regulatorios de Farmalep, gerente farmacéutica y magíster en políticas farmacéuticas con experiencia en regulatorios. Con ella vamos a hablar acerca de qué sabemos, y sabemos muy bien que nos preocupa, la nueva cepa Delta de COVID. También estamos con el doctor León Tenenbaum, que es abogado. El tema de él existió siempre, lamentablemente, pero ahora se agravó. Va a hablar de la violencia familiar en pandemia. Y también con la doctora Georgina Alberro, que es médica especialista en nutrición, profesora asociada a la carrera de medicina de la Universidad Maimónides. Y celiaquía, todo lo que debemos saber acerca de celiaquía. Y ya, le doy los muy buenos días a la doctora María Teresa Mazzolido. Buenos días, María Teresa, ¿me escuchás? Y te escucho perfecto. ¿Y vos a mí? Bien, te escucho muy bien, muy bien. Bien. Excelente. Gracias por la invitación. Al contrario, la agradecida soy yo y sabes que te quiero mucho. Estamos muy preocupados, ¿no es cierto?, con el COVID y ya llevamos bastante tiempo y ahora se agrega la cepa Delta. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, como sabemos, y estamos muy preocupados acá en la Argentina, porque la cepa Delta es una cepa nueva, una mutación del COVID. Esta cepa fue detectada inicialmente en India en octubre del año pasado, del 2020, y al día de hoy ya ha llegado a 96 países y uno de ellos justamente es la Argentina. El tema es que esta variante, justamente por su facilidad que tiene en la transmisión, termina haciéndose dominante, como ha ocurrido en Singapur, en Reino Unido, que es el 90% de las cepas circulantes corresponde justamente a la cepa Delta, y también en Portugal. O sea, es una cepa que es más transmisible que otras variantes y con lo cual conlleva un riesgo mayor de hospitalización, de reinfección, genera un cuadro con síntomas ligeramente diferentes, produce más dolor de cabeza y menos tos, por ejemplo. Y se estima que es entre un 30 y 60% más transmisible que otras variantes del coronavirus. ¿Es más mortal que el COVID? No, no es que aumente la letalidad, lo que pasa es que aumenta la transmisión, la propagación, la invasión, y con lo cual eso conlleva un riesgo más alto. O sea,
La cepa delta, ¿por qué es preocupante? Porque tiene un conjunto de lo que nosotros llamaríamos mejoras genéticas que facilitan lo que es la propagación e invasión en lo que sería el cuerpo humano. O sea, hay más virus que invaden las células, más virus se van a replicar y eso es lo que lleva a un aumento de lo que sería la carga viral. Y por supuesto, al haber más virus, la persona al toser o estornudar también va a propagar una carga viral mayor. Y esto es lo que puede estar asociado con una mayor gravedad en la enfermedad, ya que tiende a afectar a lo que serían las células respiratorias humanas, ¿no? Pero una de las características que tiene el SARS-CoV-2, que es un virus que debe activarse. Y en todas las variantes, este virus tiene una gran afinidad en el cuerpo humano por una enzima que se llama furina. La furina tiene la capacidad de cortar la espiga del coronavirus, que tanto escuchamos, la proteína S, spike o espiga, la divide en dos, en S1 y S2. Eso se llama normalmente clivaje, y una parte de esa espiga, la S1, hace que se adhiere a la célula humana, y la otra, la S2, hace que se fusiona con la membrana de la célula humana, y ahí permite la inserción del material genético, con lo cual inicia lo que sería la reproducción o la producción de más virus. Ahora bien, Marité, perdóname que te interrumpa, porque dijiste para vos, Sí. para mí una palabra muy mágica, quizá para el resto, ¿no? Que el organismo tiene una proteína llamada purina. Una enzima llamada Una furina. enzima, no una proteína. Enzima llamada furina, sí. Bien, porque la fiebre mediterránea familiar tiene una proteína llamada purina. Está, y yo pensé que se hablaba de la misma, porque incluso la medicación que se toma para fiebre mediterránea familiar, hace rato que se está ensayando a ver si puede llegar a desinflamar los problemas que trae el COVID. De ahí mi unión, ¿no es cierto? Errónea. Claro. Perfecto. No. Las enzimas tienen conformación proteica. Ah, bueno. ¿Se entiende? Bueno. O sea que sigue siendo correcto igual. Bien. Bueno, digamos, mecanismo que es tan eficiente y tan atípico con otros tipos de coronavirus que infectaron en el pasado a las personas, es el argumento que muchos utilizan y que afirman sin evidencia que el SARS-CoV-2 se modificó en el laboratorio. Esto es la teoría en la cual quienes dicen que esto se inventó se basan en eso. En realidad, esto es lo que hizo crucial, que el virus saliera de especies animales y empezara a partir de fines del año 2019 a infectar, digamos, a las personas, ¿no? Sí. Tiene también esa mutación, tiene una inserción de 4 aminoácidos, y es como que no se ha encontrado un coronavirus intermedio que apunte a que el virus fue mejorando poco a poco. ¿Se entiende? Es como que estaba el coronavirus común y de repente aparece una nueva versión con estos nuevos 4 aminoácidos, que es lo que lo hace tan afín por la furina. Ahora te hago otra pregunta. Por ejemplo, para, digamos, no contraer, ¿no es cierto?, este nuevo virus, si uno se aplica una tercera dosis de las vacunas recibidas, ¿es como que refuerza nuestro sistema inmune? Sí, mira, en realidad, para no contraer este nuevo virus hay que seguir con todas las medidas profilácticas que se han establecido, como es el uso de barbijo,
tus dos amigos, como vos lo mencionaste, al ingreso al inicio del programa. La higiene de manos, no llevarse los dedos a los ojos, o sea, todas las medidas, todos los cuidados que ya hoy en día son de público conocimiento, porque la campaña ha sido más que importante como para educar a la población y evitar esta propagación. Sí, se ha visto que la efectividad con una única dosis de vacuna es bastante más baja, está dentro de lo que es el 30%, pero con las dos dosis escala mucho, está entre el 60 y el 80%, y por supuesto reforzar con una tercera dosis posiblemente aumente mucho más la efectividad de las vacunas, ¿no? Eso es muy probable. Y Marité, por ejemplo, perdón sí. que te interrumpo. No, no hay problema. Por ejemplo, si sabemos bien que hay problemas con una de las vacunas, ¿no es cierto? Porque no llegan al país. Por H o por B, no importa. Está la posibilidad, y la gente está reticente, de colocar cualquiera de las vacunas existentes. ¿Esto interfiere en algo, el hecho de cambiar el nombre de la vacuna? No, Ana María, mira, se han hecho estudios en Europa y acá también en 4 o 5 jurisdicciones en el territorio de la República Argentina. Y se ha visto a través de los estudios que la combinación de vacunas de diferentes antígenos ha mejorado notablemente, o sea, los resultados por la combinación. Lo que ha generado es que se genera una respuesta muy potente, tanto humoral. La respuesta humoral tiene que ver con la formación de anticuerpos capaces de evitar la infección, como también una respuesta celular que está dada por la activación de los linfocitos T para luchar contra las células ya infectadas. O sea que la combinación de vacunas ha demostrado que una fuerte respuesta, tanto humoral como celular. Y tiene además un perfil de reacciones adversas que es similar al descrito con 2 dosis de una vacuna homóloga, con lo cual, con los datos que se tienen al día de hoy, con los datos que se vieron en un estudio que se llama Convivax, que se hizo en España, más un Comeback que se hizo también en el Reino Unido, más un tercer estudio que se hizo en la provincia de Azerbaiyán, en Rusia, más los datos propios de los estudios que se hicieron acá en la Argentina, digamos, estarían demostrando que no existe riesgos en la combinación de vacunas con distintos, con antígenos diferentes. Bien, Mansolido, te hago la última pregunta. Yo me quedaría horas charlando con vos, pero tenemos otros profesionales. Hacia el final no hay problema. Vamos a agregar todo lo que quedó ahí en el tintero, como buena maestra que soy. Me acuerdo de los tinteros. ¿Vos te acordás? No, sos mucho más joven que yo. Yo me acuerdo también. No me digas que escribiste con lapicera pluma. Empecé y después pasé a la otra. Bueno. Bien, no me siento tan longeva. No, para nada. Marité, te quiero preguntar lo siguiente. Hay muchas personas que realmente están muy preocupadas porque llevan 3 meses y medio de la primera dosis. Hay profesionales que dicen ya está vencida, ya no funciona, ya hay que vacunarse con cualquiera, no hay que esperar la Sputnik. ¿Vos qué opinás? A ver, los estudios han arrojado que, por ejemplo, para el Sputnik el intervalo de interdosis ideal es 90 días. Es más, un estudio que se hizo acá en la Argentina
demostró que a los 90 días era mucho más eficiente, por ejemplo, que a los 2 meses, ¿sí? O sea que había una cobertura mayor. Las vacunas, como la de AstraZeneca, Oxford AstraZeneca y la de Covishield, que es la de AstraZeneca fabricada en India, se adquiere su pico a los 56 días, lo que serían aproximadamente 2 meses. Y después, bueno, está la vacuna de Pfizer, BioNTech, que estaría ingresando ahora en la Argentina, que tiene un intervalo de 28 días, la Sinopharm, que tiene un intervalo recomendado de 21 a 28 días. En general, la gente que se vacunó en la Argentina con vacuna Sinopharm, creo que más o menos ha sido bastante cercano el intervalo entre una dosis y la otra, dado que estuvieron ingresando vacunas. Con respecto a la vacuna Sputnik, que es la vacuna, digamos, para la cual hubo más demoras en el ingreso de la segunda dosis. Los estudios asociados con vacunas de ADN, de plataforma de vector viral, asociadas, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, o lo que podría ser la vacuna Moderna, que son 2 vacunas de ARN mensajero, han demostrado con la segunda vacunación que se disparaban los niveles de anticuerpos con una respuesta inmunogénica muy, muy interesante. Así que la recomendación a la gente es que no duden en vacunarse, que acepte si le llega la posibilidad de darse la segunda dosis. Y lo importante es que para el mes de agosto, que es cuando se estima, para este mes que se estima que podría llegar a producirse la propagación o más casos de cepa delta, que la gente se encuentre inmunizada para que no haya problemas, digamos, en nuestro país, Perfecto, ¿no? Mansolido. Entonces yo le contesto a mis amigas que están tan preocupadas, que se vacunen con cualquiera de las vacunas porque son buenas y la mayoría está hace tres Son meses buenas. y medio esperando la segunda dosis de la Sputnik. Quiere decir que si en la cartilla fueron muy Claro. claritos y pusieron 82 días, por algo lo pusieron. Entonces, mejor pájaro en mano que Exacto. ciento volando. Así que, mis queridas amigas y Exactamente. conocidos, vuelen a vacunarse. Es la única manera de resguardarnos. Marité, esperanos que ya regresamos con vos en un ratito hacia el final del programa. Y ya presento al Bueno, doctor León Tenenbaum, clara y concisa como siempre. Y Hola, ya sí. presento a Tenenbaum. ¿Cómo estás, León? Hola Ana María, buenas tardes, muchas gracias. Bien, bien, mucho gusto, un gran placer de estar nuevamente en tu programa con renombrados profesionales, médicas. Sí, un gran gusto, todo bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho, siempre estamos en contacto, sos una excelente, excelente persona y profesional, que es lo Buah, principal. Ay, lo digo yo, bueno, palabra gracias. santa, alabada sea Ana María. No, 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 te agradezco mucho esto que me decís. La verdad espero no defraudarte. Nah, a esta altura, 20 y pico de años. Bien, vamos a hablar, Aramos dijo el mosquito, vas a hablar acerca de la violencia familiar en pandemia, que es algo muy serio. Sí, obviamente Ana María, esta pandemia barra tragedia, ¿no? Que vivimos y todavía seguimos viviendo, continuamos viviendo, acentuó obviamente muchísimos problemas que ya tenía y sigue teniendo nuestra sociedad. Entre ellos, esta pandemia también, o la otra pandemia, que era la violencia hacia las mujeres, la llamada violencia de género, ¿no? Que es algo tan tremendo, tan lamentable, que uno piensa realmente cómo se ha llegado a esto, cómo se ha llegado a este nivel de violencia. A veces uno reflexiona y dice, bueno, uno no sabe si en otras épocas
había este tipo de violencia hacia las mujeres. Ajá. Uno no lo puede saber, ¿no es cierto? Obviamente, yo creo, probablemente es mi modesta opinión, ¿no es cierto? Sí. Que los problemas que tiene hoy nuestra sociedad, o nuestras sociedades, porque es un problema universal, son mucho más graves y más profundos probablemente de lo que había acá 50 años atrás, ¿no? Pero bueno, es mi opinión personal. Probablemente no había tantas adicciones que hoy hay, y bueno, y tantos problemas que tiene la sociedad, problemas sociales, crisis económicas, personales, psicológicas, bueno, de todo tipo que tiene que ver con esta problemática también. Pero esto, Aparte, bueno, es yo una opinión. pienso, Tenenbaum, que antiguamente se tapaba mucho las cosas, ¿no es cierto? Porque existía la violencia sexual intramuro con los propios familiares, la mujer golpeada se lo merecía porque había quemado la comida, etcétera. Ahora con todo este resurgir de que las mujeres también somos seres humanos como los hombres, tenemos los mismos derechos y obligaciones, es como que se destapó la olla, ¿no es cierto? Bastante pesado. ¿Qué podemos hacer con esta olla destapada? Mirá, lo que vamos a hacer es lo que se viene haciendo y que habría que profundizarlo también, es la acción, como siempre, del Estado, ¿no es cierto? En los últimos 15, 10 años se han firmado tratados internacionales, convenciones internacionales que protegen universalmente, o más que nada en Latinoamérica, y Argentina forma parte, a las mujeres, ¿no es cierto?, de protección hacia las mujeres. Y también se han aprobado distintas leyes de protección a las mujeres que le dan algún tipo de seguridad, vamos a llamarle, se trata de ser lo más abarcativa posible en todas las situaciones que puede vivir una mujer en su vida, ¿no es cierto? Y estas agresiones que son precisamente por el solo hecho de ser mujer, ¿no es cierto? Hay una ley de protección a las mujeres que es la 26.845, que establece que la protección a las mujeres es de orden público. Es decir, que la sociedad tiene un interés particular y especial en que las mujeres sean protegidas y sean resguardadas en su vida cotidiana, en su integridad física, psicológica, sexual, moral, personal, etcétera, etcétera. También el llamado femicidio, que todos a veces hablamos, decimos, tiene que ver con que se ha calificado el delito de homicidio hacia las mujeres, pero no por un homicidio cualquiera, como puede ser un homicidio de un hombre, sino por el hecho del género sexual mujeres, es decir, por el hecho de ser mujeres, es decir, por su género. Se ha calificado el delito en el sentido de darle una pena de prisión perpetua y reclusión perpetua a aquel al que asesine una mujer por el hecho de ser mujer, por su género, ¿no es cierto? Exactamente, Bueno, León, perdóname, seguimos con vos después del corte, porque a las 30 hay que hacer un corte en la radio, pero continuamos, sí, ¿eh? Bueno, digas. ya le doy la entrada a nuestro operador que está ahí pidiendo socorro. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo, salud, seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses. Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre. Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época, porque con honestidad, coraje y patriotismo, el bienestar definitivo es posible. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Votá Frente Patriota, lista 312, lista A, Primero la Patria.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesitamos a alguien que nos defienda de los ladrones, pero necesitamos a alguien que ya sepa defendernos de los ladrones. Es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia. Cristian Gribaudo, precandidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Informate en ecomedios.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Zaneri, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud. Estamos hablando con el doctor León Tenenbaum de un tema delicado, violencia familiar en pandemia. Pido que solamente quede con el micrófono abierto el profesional que está hablando. Gracias. Tenenbaum, te escucho. Sí, ante esta situación, por esta cuestión de lamentablemente, de esta pandemia tragedia, por decirlo de alguna manera, las distintas jurisdicciones trataron de firmar convenios para lograr albergues, inclusive hoteles, ¿no es cierto?, para donde puedan ser resguardadas las víctimas de femicidio. Se extendieron las medidas cautelares de las prohibiciones de acercamiento, algunas se prorrogaron automáticamente, algunas se notificaron inclusive vía WhatsApp. Fueron todas medidas, vamos a llamarlas de emergencia, ¿no es cierto? En los primeros momentos fue muy difícil darle una solución a este problema por parte de las autoridades, las fiscalías, las fiscalías de protección que actúan en los temas de protección a la mujer. Pero así todo, si bien todavía es un poco difícil mensurar las consecuencias que tuvo en todos los aspectos y sigue teniendo la cuarentena y la pandemia, en los primeros 10 meses de cuarentena yo lo que pude recabar es que se produjeron 115 femicidios en Argentina, ¿no? Tremendo, 115. Tremendo. Sí. 2 transfemicidios, es decir, mujeres o personas trans que fueron asesinadas, 2. 5 varones que también fueron asesinados por esta problemática, por estas peleas, vamos a llamarle interfamiliares, en virtud del aislamiento, ¿no es cierto?, que se fueron suscitando
conquistando. La mayor parte fueron en la provincia de Buenos Aires. El 66% de los femicidios fueron en las viviendas de las mujeres, que se transformó en el lugar, vamos a llamarle, más inseguro, inclusive para las mujeres, que como todos sabemos no tenían otra posibilidad de irse a otro lugar, porque tal vez en situaciones normales podían mudarse o podían aislarse en otra parte, pero en esta oportunidad no lo tuvieron. El 65% fueron las parejas o las exparejas de las mujeres agredidas. La mayor parte de las agresiones fueron, o de las muertes y de las agresiones, fueron por golpes o a causa de golpes hacia las mujeres. 15 víctimas de estos 115 habían realizado denuncias previas por cuestiones de problemática de violencia de género. Uno de los femicidas había tenido una medida cautelar de prohibición de no acercamiento. Igualmente cometió un acto de agresión y un femicidio contra la mujer. 5 femicidas, o sea, asesinos de estas mujeres, fueron fuerzas de seguridad o ex fuerzas de seguridad o relacionadas a fuerzas de seguridad. 9 víctimas tuvieron indicio de abuso sexual, ¿sí? 9 eran inmigrantes, 4 víctimas eran prostitutas, 3 víctimas eran embarazadas, 17 femicidas se suicidaron, ¿sí? El 70% de las mujeres asesinadas tenían entre 19 y 50 años, ¿sí? Fueron asesinadas 5 niñas y 5 adolescentes. 1 de cada 10 mujeres murió por un disparo, ¿sí? Es decir, estos son los datos que se pueden recabar mínimamente de algo que todavía, como te decía, se está mensurando, se está tratando de comprender o de darle una estadística, vamos a llamarle lo más certera posible. Es decir, que la problemática por la cuarentena, como todos sabemos, y el aislamiento, se acentuó. Totalmente, no aparte León, mucho menos. León, la gente que no lo denunció, la gente que todavía está acostumbrada, las mujeres que están acostumbradas a que le digan, ¿y vos qué le hiciste? O sea que encima de ser las víctimas, es como que han provocado la situación. Así como te digo esto, te digo otra cosa también. Se llega a una situación, pienso yo muy humildemente, tan enfermiza, que si el marido o la pareja o quien fuera entra a la casa con olor a alcohol, la mujer le dice, otra vez viniste borracho. Ella sabe que detrás de eso va la trompada. Entonces también está ese vínculo enfermizo que se produce dentro del hogar. Claro, Ana María, lo que pasa es que, por supuesto, ahí estamos entrando ya en la problemática general, en las generalidades. Como vos decís, dabas el ejemplo de una persona alcohólica, que todos sabemos que el alcohol hace a la persona, por lo general, violenta o más violenta de lo que eventualmente es, ¿no es cierto? Pero la problemática general, que es las relaciones tóxicas, se acentuaron a un grado tal, que llegaron a márgenes intolerables para las víctimas, para las personas en general, por el aislamiento, por la situación de estrés, por las tensiones, por tantos meses de estar encerrados, sin poder hacer nuestra vida habitual, que era o trabajar, o estudiar, o caminar, o salir a pasear el perro, o hacer lo que hacíamos, ¿no es cierto? Exactamente. Y por la situación... Exacto. Y por ejemplo, vos tenés un porcentaje, ¿no es cierto? O una idea de cuántas separaciones se produjeron en este tiempo. Sí, se realizaron muchísimas exposiciones civiles, no te puedo decir porcentaje, pero exposiciones civiles de personas que se dirigieron a las comisarías mujeres, que se dirigieron a las comisarías de las mujeres para realizar el pedido, ¿no es cierto?,
extraordinario de poder eventualmente dejar el aislamiento, ¿no es cierto? Y dejar su hábitat, su vivienda, por la situación de violencia de género, ¿no es cierto? O sea, se acentuaron y se multiplicaron. Es decir, que la situación fue obviamente totalmente anormal en el sentido de todos los parámetros conocidos. Lamentablemente es un problema que casualmente se le daba el nombre de pandemia, pero como todos entendemos, la pandemia acentuó o empeoró la otra pandemia, ¿no es cierto? Esta situación de violencia hacia las mujeres. Y bueno, ahora obviamente parece, por supuesto, como todos entendemos, que este problema se va encaminando a una solución o a un escenario, vamos a decir el término de que se puede solucionar, ¿no es cierto? Empezamos a ver la luz al final del túnel, como se dice, como bien explicó la doctora Mansolido, por las vacunaciones y por la vacuna. Pero bueno, la problemática no se solucionó del todo. Bien, tenemos más que claro y conciso. Hacia el final van a hacer un redondeo, a ver si quedó algo más para decir. ¿Te parece? Espero haberte sido útil y muchas gracias por la invitación. Más que útil no fuiste, pero vas a seguir siendo útil porque ya te voy a hacer algunas preguntas al final. Y ya le doy los muy buenos días a la doctora Georgina Alberro. ¿Cómo te encontrás, Alberro? ¿Me estás escuchando? Yo a vos no. A ver, prende. A ver, ¿ahora? Perfecto. Te estábamos mirando ahí muy elegante y digo, tan bonita siempre. Ay, no. Ay, muchas gracias y es un placer enorme una vez más estar acompañándote en este programa maravilloso. Bueno, bárbaro. Contanos acerca de... Porque hay enfermedades que de pronto se ponen de moda, ¿no es cierto? Y se habla mucho de la celiaquía y se sabe poco. Para detectarla, ¿cuáles son los síntomas? ¿Existe un análisis de sangre? ¿Cómo se puede diagnosticar? Bueno, mira, diste en un punto realmente importante porque vos sabés que la enfermedad celíaca puede tener síntomas o no. Entonces, ahí es donde se dificulta el diagnóstico, dado que los médicos tenemos que pensarla para poder diagnosticarla, sobre todo cuando no hay síntomas. De los síntomas clásicos que encontramos son los gastrointestinales, como diarrea, constipación, ojo, que también constipación, no solamente diarrea, distensión y dolor abdominal, decaimiento, caída de pelo, anemia. Y después hay otro tipo de síntomas, también neurológicos. Puede producir alteraciones en la concepción de embarazos, es decir, pérdida de embarazos también, dificultad para quedar embarazada. Sabemos que produce menarcas tardías y menopausias tempranas. Hay múltiples situaciones en las cuales podemos estar pensando en la enfermedad celíaca. Y también es importante aclarar que puede desencadenarse a cualquier edad. Si bien es una enfermedad que tiene un componente genético, no es hereditaria, es decir, pueden los hijos, los padres, hermanos, tener la enfermedad en un bajo porcentaje, pero estos, digamos, familiares deben ser estudiados. Entonces, es una enfermedad con una predisposición genética, que esto no determina diagnóstico, pero sí cuando tenemos familiares que tienen, algún familiar que tiene enfermedad celíaca, hay que estudiarlo. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico principal es con análisis de sangre, que son anticuerpos que se miden específicos para enfermedad celíaca, con lo cual no va a manifestarse ningún análisis clínico convencional de los que habitualmente pide un clínico, sino que hay que pedirlos expresamente. Y luego estos análisis de sangre se terminan de diagnosticar con una biopsia de intestino. Pero hay una particularidad de una de las manifestaciones de la enfermedad celíaca, que es en la piel, que se llama dermatitis herpetiforme, que son lesiones que pican y duelen mucho, que suelen aparecer en las zonas
de roce, como en la espalda, en los codos, en las nalgas. Realmente es muy molesto, es muy doloroso. Y en este caso en particular, el diagnóstico es por biopsia de piel. Y estos pacientes suelen no tener síntomas digestivos. Con lo cual, con este panorama que te estoy dando, realmente ahí te das cuenta cómo a veces el diagnóstico se complica. Uh-huh. ¿Esto se puede decir que llega a ser una enfermedad poco frecuente? Bueno, se estima que el 1% de la población tiene enfermedad celíaca, aunque no lo sepa. ¿Sí? Digamos, es menos frecuente que otras enfermedades crónicas, pero bueno, no es para desestimarla. Lo que pasa es que estamos reconociendo ahora otras enfermedades relacionadas con el gluten, con trastornos del gluten, como son, por ejemplo, la sensibilidad al gluten. Y esta es más frecuente que la enfermedad celíaca. Y la dificultad para diagnosticarla es que no hay un análisis específico de laboratorio para hacerlo. Entonces, ahí sí el diagnóstico es puramente clínico. Entonces tenemos un panorama de trastornos relacionados con el gluten, por ejemplo, como la alergia al trigo, la sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca, que ya abarcan, digamos, a más personas y que tenemos que estar atentos para poder hacer el diagnóstico diferencial. Y una de lo que nos está pasando en pandemia, ya que le estás dando una orientación en todas las interesantes entrevistas de hoy, a qué es lo que nos está pasando en pandemia, yo lo que veo es que mucha gente se está autodiagnosticando. Uh-huh. Es decir, me llaman, me consultan cuando ya se suponen, por ejemplo, celíacos o se suponen sensibles al gluten y ya empezaron con una dieta libre de gluten sin un diagnóstico médico, clínico, de laboratorio o anatomopatológico. ¿Y cuál es la dieta libre de gluten? Entonces, esto es lo que hay que evitar. La dieta libre de gluten es la que excluye. La dieta libre de gluten es la que excluye trigo, avena, cebada y centeno, por eso se la llama sin TAC. TACC. Uh-huh. En realidad se estima que la avena, en sus formas puras, podría no ser causante de enfermedad, pero recordemos que en nuestro país no tenemos avena pura, hay avena importada que aparece como libre de gluten, pero todavía no tenemos a ciencia cierta estudios a largo plazo que digan que un celíaco pueda consumir avena y que esto no le traiga trastornos. Uh-huh. Bien. Entonces hay que tener cuidado. Yo recuerdo ponerle 7 años atrás, no me acuerdo muy bien, los problemas que había para conseguir la alimentación libre de gluten y que costaba muy cara. Cambiaron las cosas, ¿no es cierto? Bueno, siguen siendo los productos más caros que los que contienen gluten, porque sabemos que el trigo, que es, digamos, una de las principales fuentes de gluten, es más económico en nuestro país, somos productores de trigo, entonces todo lo que se haga con otro tipo de proteínas y de cereales es más costoso. Pero lo que tenemos ahora es mayor accesibilidad en el sentido de poder encontrar los productos. Hoy en día podemos ir a un supermercado, una dietética, y encontrarnos góndolas enteras con productos libres de gluten. Pero, nuevamente, no implica que esto sea más económico, o que, digamos, tal vez es un poco más económico que antes, pero todavía falta mucho para que los productos sean, que tengan un precio más accesible para todos, o que se unifique el precio, por ejemplo, con lo que es una harina de trigo, ¿no? Exacto. Y Georgina, por ejemplo, el rechazo a la lactosa, ¿puede ser un síntoma? La intolerancia a la lactosa, digamos, es otro tipo de patología. Lo que pasa que lo que sucede es que a veces cuando hacemos el primer diagnóstico de enfermedad celíaca, cuando encontramos un paciente que tiene muchas alteraciones digestivas, puede concomitantemente tener una intolerancia a la lactosa. Entonces hay que como que separar la paja del trigo en ese caso, y muchas veces suprimimos la lactosa para que el intestino se reponga bien y después se puede volver a reintroducir. Hay gente que va a seguir siendo intolerante y hay otra que la va a tolerar. Lo que pasa es que tengamos en cuenta que cuando la enfermedad celíaca está en su esplendor, sin tratamiento, realmente produce muchas manifestaciones. A veces es difícil determinar qué alimento el paciente está tolerando bien o no. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero sí, en un principio, cuando se diagnostica la enfermedad celíaca, hay muchos casos
se suprime la lactosa por el primer tiempo, digamos, por unos primeros meses. Bien, lo que yo noté también es que en algunos supermercados y en algunos comercios no está esa división que corresponde entre productos comunes y productos que no pueden contener TAC, ¿no es cierto? Yo observé lo mismo que vos. Hay lugares donde, por ejemplo, ofrecen diferentes tipos de harina y dentro de esa góndola están las que no tienen gluten. Esto es importante que no sea así, porque yo entiendo que tal vez sea una manera de que la gente que busca una harina encuentre la que pueda consumir, pero la realidad es que tienen que tener góndolas separadas, porque ¿qué pasa? Tenemos lo que se llama contaminación cruzada, que son pequeños vestigios de gluten que pueden contaminar a los productos que tienen que ser sin gluten. Entonces esto, lo mismo que sucede en las casas, cuando tenemos un familiar celíaco, que es muy importante que todos los alimentos libres de gluten estén separados, incluso tuppers rotulados, usar en lo posible cacerolas y coladores que sean únicamente para los alimentos libres de gluten, porque una vez más tenemos que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada. A veces esas pequeñas partículas que van impregnando los alimentos libres de gluten a diario hacen que un paciente celíaco no pueda recuperarse totalmente. Bien, entonces, otra de las cosas la gente cree que está... Sí, perdón. No, por favor. Otra de las cosas que me preocupan es ver, digamos, los depósitos, cómo está la división o el transporte. Exacto, y hablando de la división y de los transportes, déjame decir que es muy importante, justamente yo lo veo mucho en mi grupo de enfermedad celíaca, que tengo un grupo llamado Enfermedad Celíaca, que es sensibilidad al gluten, para el que quiera unirse, hay mucha información ahí, que la gente compra muchos alimentos a granel, y esto no es aconsejable, porque uno va, por ejemplo, a una dietética y compra unas lentejas, que las lentejas en sí son aptas porque no tienen ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, pero al estar en bolsones donde se sirven con diferentes palas, donde se puede contaminar con otros alimentos, realmente eso no nos garantiza que sea libre de gluten. Entonces, los depósitos donde se colocan los alimentos para su venta, sabemos que pueden caer, por ejemplo, la harina vuela, si hay harina de trigo en una góndola, si hay harina de trigo en una casa, la harina vuela y cae, luego se deposita en un alimento que tal vez es un alimento libre de gluten y que es la medicación, digamos, para los celíacos. Perfecto. Entonces, es muy importante eso tenerlo en cuenta, digamos, Bien. no comprar a granel y tener en cuenta que todo envase cerrado Bien. debe tener el logo oficial. No comprar productos no envasados, ¿no es cierto? Exacto. Bien, que Salvo uno que va a la sean dietética frutas, y vegetales. compra y le ponen Claro. en un envase que no está herméticamente cerrado. Claro, Bien, me quedaría horas charlando con vos porque a mí el tema me apasiona. La última preguntita, porque yo quiero que ahora se vayan despidiendo con una conclusión todos. ¿Existe un análisis de sangre? Sí, existe un análisis de sangre, son anticuerpos específicos que se piden como primer diagnóstico de enfermedad celíaca. Así que es muy importante concurrir al médico especialista y que si sospechamos, tenemos familiares que sabemos que son celíacos, concurrir al médico antes de empezar una dieta por sí mismos, ¿no? Claro, lo que vos dijiste es importantísimo, ¿no es cierto? Si tenemos familiares. Pero como esta enfermedad es relativamente nueva, por ejemplo, si mi familia la tenía, era bueno unas descomposturas, una no tolerancia, pero no se sabía que existía. O sea que esto es maravilloso y es maravilloso cómo trabajás. Bien, me encantó escucharte y ahora vamos a esa reflexión final que tiene que ser rapidito. Vamos a empezar con María Teresa Mansolido, por favor. A ver, un redondeo muy pequeñito. Bueno, dos ideas. El primero, aquellas personas que han recibido una primera dosis de vacuna, que lo que da es una primovacunación, da una respuesta primaria, que no tengan temores a utilizar esquemas heterólogos, o sea, de distintas vacunas, porque es necesario realmente reforzar esa protección inicial.
Esa sería la primera idea. Y la segunda idea, en consonancia con lo que habló el doctor Temenbaum, no solo, impulsar a la gente a que tenga una vida activa, porque la salud es integral, no solo es física, sino mental, espiritual, y somos seres sociales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es importante mantener y continuar con el uso del barbijo, cumplir con todas las medidas higiénico-sanitarias, pero también salir a caminar, correr o hacer alguna actividad deportiva, alimentarse bien, caminar bajo el sol, tener contacto, manteniendo todos los cuidados con los seres cercanos, porque somos seres esencialmente sociales y la salud es completa. Perfecto. Es psicológica y física. Y eso contribuye a aumentar lo que es también la inmunidad natural, que es la que traemos desde nacimiento y que es el primer sistema de defensa que tiene el organismo, la inmunidad natural. Genial, te escucharía durante horas si lo sabes. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Ana María, gracias a vos. Y bueno, es muy importante un bocadillo que voy a poner yo, la vitamina D, porque creo que gran parte de la población estamos careciendo de vitamina D y es muy importante. ¿Cómo la podemos tener? 10 minutos, 15 minutos, aunque saquemos un brazo y tomemos sol en ese brazo, nos vamos reponiendo. Es importantísimo porque el organismo decae, nos sentimos flojos, nos sentimos con dolores, es falta de vitamina D, entre otras cosas. Por favor, en muy poquito tiempo, Temenbaum, un redondeo, porque nos sacan del aire. Sí, perfecto. Bueno, el primer paso, caso de una persona, una mujer o quien sea que sufra violencia de género, el primer paso es que se informe acabadamente y profundamente de todas las posibilidades que tiene para evitar y salir de esa situación. Hoy hay una postura, vamos a llamarla así, pro víctima, que no había en otras épocas, es decir, de colaborar y de ayudar y de asistir a las víctimas, ya sea por las autoridades judiciales, inclusive también policiales, organismos. Bien, te agradezco mucho, León, más que claro, realmente, muchas gracias. Muchas gracias. Georgina Alberro, yo quiero que repitas, por favor, el grupo que hay de celiaquía para que la gente pueda entrar. Se llama Enfermedad Celíaca y Sensibilidad al Gluten, es un grupo de Facebook donde hay muchísima gente aportando ideas, recetas, donde yo subo siempre información. También me pueden seguir en @doctora Georgina Alberro en Instagram y bueno, siempre estoy tratando de contestar los mensajes y es muy importante para redondear el tema que cualquier persona que tenga síntomas o crea que tenga sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca, que consulte al médico, y aquel que esté diagnosticado con enfermedad celíaca, dieta estricta, libre de gluten por ahora, de por vida, porque es lo que tenemos para sanarnos. Bien, gente, de corazón les digo que me quedaría mucho tiempo más hablando con ustedes. Es lo más lindo que me pasa durante la semana, el poder brindarme a la gente y estar con mi gente amiga. Esperemos retomar lo más rápido posible todas nuestras actividades para volver a una vida casi normal. Muchísimas gracias por haber venido y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.